Hola amigos de Escuela de Costos. Estamos iniciando esta serie o podcast sobre costos para mostrar el detrás de cámaras de cómo se lleva adelante un proyecto de implementación de costos, por qué es que se necesita esto en las empresas para la estrategia. Entonces, como no quiero demorarla mucho para comenzar, quiero presentarles a Patti Ramos, que es gestora de proyectos de Juano Ramos Consultoría Empresarial. Ella está a cargo de la gestión del seguimiento de que los proyectos se implementen de forma completa, técnica y que se cumpla con los plazos y los objetivos trazados. Así que no la demoro mucho, Patti, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros para contar un poco cómo es esto, ¿no? Que no es tan fácil de explicarlo en un solo video, en un solo capítulo, pero vamos a intentarlo. Claro, sí, sí. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Gracias ahí más bien por la presentación y bueno, bienvenidos a todos, ¿no? A esta serie de videos que vamos a tratar de transmitir, como dice Juan, el detrás de cámara, ¿no? De los proyectos. Sí. Una cosa, ¿puedes ajustar un poquito más, acercarte solo un poco más? Ah, sí. Ahí está, A ver. un poquito más fuerte para que se proyecte mejor el sonido. Ok. ¿Ya? Bueno, entonces, primero, ¿por qué? Y vamos a ir conversando sobre esto, pero ¿por qué una empresa, y te lo voy a plantear y luego yo lo voy a comentar también, por qué existe una relación entre costos y estrategia? ¿No? Yo sé que costos todavía, cuando uno habla de costos, y eso es algo que vamos a ir profundizando, todavía está hablando de algo amplio, ¿no? O sea, costos significa muchas cosas cuando uno habla de información que necesita la empresa. ¿Ya? Eso vamos a ir hablándolo. Digamos que en muchas fases de la empresa y de su gestión y de la toma de decisiones está la palabra costos, está el término costos y significa, aunque no parezca, varias cosas. Pero tomando el término general, ¿por qué hay una relación entre costos y la estrategia de la empresa? De acuerdo a todo lo que has visto, Patti, en estos años de trabajo. Claro, mayormente es que cuando ya se llega a un punto en que la empresa necesita tomar ciertas decisiones, va a retroceder y ver su información, ¿no? Y lo que más puede ajustar, porque está en sus manos, en su control, un poco más en su control, es la parte de costos, ¿no? Porque los precios, pues bueno, mayormente no los puedes definir, ¿no? Ahí, bueno, va a depender de otros factores más económicos, ¿no? La elasticidad, tu mercado, ¿no? Pero a lo que puedes ir a ajustar un poco, donde tú le puedes poner control como empresa, ¿no? Como empresa dentro, como gerentes, pues va a ser a tus costos. Entonces es donde tú tienes que maniobrar, ¿no? De alguna manera. Eso mayormente, ¿no? Porque lo que más ya, salvo que sea un tema pues por ahí tributario, también, ¿no? Contable, de reorganización, pero lo que más va a, como se dice, a impactar, ¿no? Es en la parte ya estratégica, cuando tienes que tomar decisiones como ajustar precios, como revisar algunas líneas de productos, ¿no? Y otras Ujú. decisiones, ¿no? Que tiene que tomar pues la parte estratégica, como dices, ¿no? Sí, yo particularmente podría decir que em, problematizando un poquito el asunto, ¿no? Solamente se comienza a hablar de costos en muchas empresas, porque claro, estamos hablando de un arco de empresas muy grande, tanto en tamaño, por sector, o sea que lo que hablemos aquí acerca de un sector tal vez no aplica para el otro. Por eso es tan complejo hablar, por ejemplo, hacer públicos estudios de caso o poner ejemplos de ejercicios o de soluciones en costos. Y yo como divulgador y como formador por muchos años, no es fácil poner ejemplos porque a veces cuando otro tipo de empresas u otro tipo de profesional que está en un sector muy diferente puede ver eso como lejano y decir, oye, eso no sirve
esa solución que has planteado hoy no sirve porque no se aplica a mi caso. Pero no estábamos hablando del caso de él particular, ni de su tamaño, ni de sus procesos, ¿no? Entonces, pero volviendo a la pregunta es, ¿qué conecta a costos con la estrategia? Es que la estrategia o la necesidad de información para tomar decisiones, muchas veces en nuestros países de América Latina se atiende cuando se tiene una urgencia, ¿no? Y muchas veces esa punta de la madeja, como se dice, esa punta del hilo de la madeja, se da cuando no sabemos qué precio poner. Los precios nos representan un dolor de cabeza para calcularlos, porque no sabemos, uno, si vamos a ser competitivos, si vamos a ganar o perder, si estamos considerando todo lo que tenemos que recuperar del costo y de los gastos operativos, que es otro tema interesante, también que tienen que ser recuperados en la transacción, ¿no? Entonces, si agarramos ese tema de los precios, que muchas veces, como llegan nuestros clientes a preguntarnos, ¿no? Esto lo planteo muchas veces. Eso, ¿tú cómo lo has visto en las empresas y cómo ha cambiado esto, Pati, a lo largo del tiempo? Porque tal vez antes no era tan necesario que exista una técnica, una preocupación, un detalle por fijar un precio. Tal vez sea porque obviamente el mundo se ha vuelto más competitivo en los últimos 20 años, ¿no? Claro, sí, sí, seguramente, o sea, sí hay ese factor, pero la verdad que sí siempre ha habido esa necesidad, siempre ha habido esa necesidad de revisar tus costos, ¿no? Porque lo que más necesitas es asegurar, pues, para ser sostenible tu rentabilidad. Y esa siempre se quiere maximizar, ¿no? Es la razón de ser, ¿no? De la empresa, ¿no? Maximizar tu rentabilidad. Entonces, y en diferentes momentos, en diferentes épocas también, ¿no? Se ha necesitado fijar mejor tus precios para, como dices, ser más competitivo, para poder tener un mejor precio que la competencia, pues, o un mejor margen, ¿no? Sí. Entonces Pero, ahí creo que esa parte, o sea, siempre se ha mantenido esa necesidad, ¿no? Ese requerimiento de tener una información de costos. ujú, Ujú. sí, aunque tú también sabes muy bien, porque nosotros trabajamos muchísimos años juntos, tú también has visto, creo yo, que ha pasado eh, o se ha movido esa necesidad de costos del ámbito meramente contable, tributario, fiscal, o sea, determinar costos por una necesidad de valorizar el producto terminado, de calcular el costo de ventas para sustentar un balance, por ejemplo. Se ha movido la necesidad de ahí, de esa obligación tributaria, hacia algo más estratégico de fijación de precios, de competencia. Por lo tanto, no sé si me puedes comentar sobre esto, porque creo que tienes ahí algo que entregarnos sobre qué costos antes se obligaba o estaba inserido, dependiendo del tamaño de la empresa, estaba inserido dentro del área contable. Y ahora es algo que se entiende más como estratégico, que ni importa que esto muchas veces cuadre o ayude a determinar un costo contable. O sea, que ambas cosas se están divorciadas. Para mí eso no está bien porque yo defiendo la idea y divulgo la idea de que ambas cosas tienen que estar conectadas, que el costeo contable, el costo contable tiene que estar de alguna forma conectado, sustentar ese costeo estratégico, que no quiere decir que yo no agregue más datos o más variables que me ayuden a calcular un costo estratégico o un precio. Lógicamente tiene que haber un análisis de otras variables para poder completar un precio, pero tiene que haber una ligación entre el costo contable y el costo estratégico. ¿Por Claro, qué esas dos fases están desconectadas y por qué se pasa a prescindir de hacer un costeo contable cuando es necesario? Tal vez me estoy adelantando un poco porque quería hablarlo más adelante, pero sentí que podíamos hablarlo ahora porque estamos hablando justo de ese tema.
Claro, ahí lo que pasa es que hay 1000 casos, ¿no? O sea, hay, digamos, una variedad también de momentos, ¿no? De cada negocio. Entonces hay un momento en que, claro, dependiendo de sus características, su crecimiento y que cumpla ya ciertas condiciones, pues van viendo más ya, hay digamos, el requisito de ir cumpliendo ciertas obligaciones, ¿no? Por el lado tributario. Entonces tienes que ir cumpliendo ya, llevar el CAR desvalorizado, tener tus inventarios, y ahí ajustas más ya tu tema de costos porque necesitas pues valorizar tu producción. Entonces, ese es un momento, ¿no? Que también hasta ni siquiera a veces tienes esa obligación, pero ya necesitas tener información de costos porque lo necesitas de manera estratégica. Entonces, ahí depende del momento de la empresa, ¿no? Como hay otras empresas más grandes que de repente ya tienen cubierto el tema de la obligación, ¿no? De repente el costo no está, la valorización del inventario no está lo más afinada posible, lo más, con una exactitud, pues, tampoco, pues, ¿no? Ya magistral, pero cumple, o sea, tienes tu inventario valorizado, ¿no? Pero estratégicamente necesitas que ese costo esté más afinado para el lado estratégico. Sí necesitas un costo más exacto, ¿no? Sí. Una empresa grande, por eso te digo, me voy de un caso en que estás recién creciendo, igual necesitas costos, y la empresa que ya está más grande, más organizada, que es más compleja, y que tiene store, tiene su, digamos, sistema de información ya, un ERP, ¿no? De repente, entonces cumple con tener su inventario valorizado, cumple ya con todas sus normas según su tamaño y volumen de la empresa, pero igual ahora necesita en un momento dado también sus costos afinados ya, sus costos más exactos, ¿no? Entonces ahí requiere un trabajo de revisión de ese proceso de costos, ¿no? Entonces, por eso hay diferentes momentos, ¿no? Por los que pasan los negocios. Eso creo que es lo que pasa, ¿no? Claro, y Sí, que de esté hecho, luego afinado, que esté luego encima ya enlazado o digamos más conectado la parte contable con la parte estratégica, también sería otra etapa más, ¿no? Otro paso más. sí, 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 claro. Has tocado un punto bien interesante porque, eh, digamos, cuando fundamos Escuela de Costos, ¿no? La intención era esa, o sea, traer una experiencia de aplicación de la teoría o la metodología de costos para que justamente profesionales generalmente de empresa media y pequeña puedan hacer un costeo, obtener una riqueza de información eh, sin la necesidad, ¿no? Que muchas veces, o digamos, ante la imposibilidad de que muchas veces implementar un sistema de costos, y hablamos de metodología a través de una consultoría, pero también de, por ejemplo, tecnología, de software, ¿no? Para que profesionales que son encargados de costos, que son contadores, que son incluso de producción, pudieran tener a la mano más herramientas para poder hacer la implementación de sus sistemas de costos o las correcciones o los ajustes que sean necesarios para tener una información rica, ¿no? Una información de detalle, que sería imposible si la empresa es más pequeña o media y no puede acceder a una consultoría mayor, ¿no? Que es lo que estás un poco diciendo. Entonces, eso lo hemos traído a lo largo de muchos años con escuela de costos, ¿no? Y de los proyectos principalmente formativos, donde siempre hemos incidido en que el cuerpo principal del curso o del programa es práctico. O sea, trabajamos sobre casos reales que nosotros proponemos muchas veces porque tenemos una biblioteca de estudios de caso de los más variados sectores, pero también hemos sido capaces de, por lo menos en la mitad o más de la mitad de las ediciones, que el alumno o que los alumnos traigan sus propios casos, que planteen sus propias problemáticas, cuidando y haciendo las reservas pues, de sus,
de sus procesos, de sus montos, ¿no? Sino casos que sean prácticos, o sea, ejemplos, pero que representen todo lo que nosotros queremos eh, para, digamos, como respuesta, ¿no? A eso. Entonces, eso es Escuela de Costos, me traía eso que decías que decidimos atacar por ahí, no solamente continuar con un segmento mayor, ¿no? Un segmento de media empresa grande, sino traer estas soluciones a profesionales, ¿no? A través de la práctica. No sé si tienes, porque lógicamente tú también trabajas en nuestro equipo de Escuela de Costos como directora también, ¿no? Académica. Entonces, ¿qué me puedes traer sobre eso, sobre esta experiencia? La riqueza de la práctica en nuestros casos, en los casos de estudio de la escuela. Sí, lo que es, como dices, la base es la parte operativa, ¿no? De las pequeñas o emprendimientos, empresas pequeñas o, digamos, a veces no tan pequeñas, ¿no? Ya medianas en movimiento, pero al no tener una organización todavía tan grande, digamos, la parte administrativa, y ya necesitar su información de costos, entonces les ha sido muy útil, ¿no? En muchos casos, una gran variedad, ¿no? En escuela de costos, pero ha habido varios casos de empresas pequeñas, ¿no? Emprendimientos que al llevar sus casos les ha ayudado ya y han ya obtenido al final de un curso, de los cursos, pues, ¿no? Hay bastantes testimonios que tenemos ahí, ¿no? De que han tenido al final su modelo apropiado para poder llevar una mejora a su gestión de costos, ¿no? Entonces, sí, esa parte, bueno, es la parte de la misión de Escuela de Costos que ha ido cumpliendo, ¿no? Sí, quería pasar a otro tema que hace unos días fue el centro, el tema principal de un webinar que dicté que se llamó Tus costos no te dicen la verdad, ¿no? Un poquito para llamar la atención ese título, ¿no? Porque creo que ahora en tanta bulla de Internet hay que utilizar algunos ganchos, ¿no? Que atienden al dolor, ¿no? A la falta, a la carencia, creo yo. Muchas empresas no saben que esto tiene solución y navegan en querer poner, como nosotros decimos, parches, ¿no? O soluciones superficiales todavía, o sea, no atienden todo de una manera integral, ¿no? Holística, como se dice ahora, ¿no? Porque lamentablemente se ve el problema como algo que está, ¿cómo se diría? Como malogrado o como no funcionando bien dentro del área contable. Y no se entiende que costos es algo que tiene que ser, digamos, traído hacia una preocupación de dirección o estratégica, ¿ya? Lógicamente, y esto lo hablamos un ratito antes de comenzar, es que depende del tamaño de la empresa. Es algo que tú has planteado como son momentos, existen momentos diferentes de vida para una empresa. Por lo tanto, sus necesidades, como las de un ser humano, van a cambiar también a lo largo de ese ciclo de vida. Pero hablando de unas empresas ya que están en un momento de expansión, de crecimiento, que pasan de medias a grandes, ¿no? Eh, me voy refiriendo más a esto entonces en este momento y ya no a una empresa pequeña, media. ¿Por qué si es necesario no verlo esto desde solamente como algo cerrado que un área tiene que resolver? O que el contador, o que el financiero, o si no me funciona eso, al de producción. ¿Por qué eso no se debe ver como algo cerrado? Este es algo que he tratado, como te digo, en el último webinar. Y mi planteamiento ha sido que tenemos que pasar de verlo como un problema técnico de, digamos, solo de un área puntual o de la responsabilidad de un área puntual o de un cargo hacia algo de dirección integral. ¿Por qué es que se tiene que enfocar así? Como algo de la organización. Claro, sí, pues por la misma complejidad, ¿no?
como comentábamos, ¿no? Por la misma complejidad. Ahí ya en una empresa más grande, pues más líneas de producción, más variedad, de repente también los productos mismos, o depende, ¿no? Si son proyectos también, caso de servicios, no son tan fáciles de estandarizar sus procesos y por tanto de definir también sus mismos, bueno, ya voy ahí al detalle, pero a los impulsores de costos, ¿no? O sea, es más difícil de, como se dice, enmarcar o encuadrar en un, eh, digamos, en un marco, ¿no? O sea, encuadrarlo en un tipo, ¿no? O tipificar un poco la actividad, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, creo que por ahí, ¿no? Tú ahí podrías también desarrollarnos un poco más, ¿no? Sí, es que yo creo que el problema es cuando solamente se ve costos como algo que tiene que ser resuelto de forma mecánica, si se quiere, como que alguien no está haciendo una operación o un cálculo, ¿no? El cálculo de costos, y yo no estoy en contra del cálculo de costos, ¿no? Porque eso es algo que he estado planteando. El cálculo de costos, lógicamente, es necesario, pero si tú tienes una base para calcular, ¿me explico? Porque vamos a algo muy sencillo, ¿no? Un gerente necesita el costo de un producto para poder cotizar o para poder fijar un precio, dependiendo cuál sea el, el alcance de sus productos, ¿no? Si necesita hacer un producto o necesita atender un servicio a medida, o, lógicamente hay un trabajo mayor de saber qué va a componer todo eso en materiales y en recursos de trabajo, ¿no? De humanos, técnicos, profesionales, ¿no? Entonces necesito armar eso. Bueno, cuando pongo un precio de un producto que como se diría, es un producto que va a estar en el estante de una tienda o es un producto en serie, el proceso es diferente, pero lo importante es que cuando un gerente pide ese cálculo necesita una base para decidir su precio, ¿no? Incluso va más allá, se le da la responsabilidad de calcular el precio también al área de costos, ¿no? Ya poniendo, incluyendo ese margen. Cuando hay ese pedido, se supone que detrás, internamente, desata eh, una urgencia, ¿no? En un área técnica, sea contable, sea financiero, sea de producción, para poder conseguir calcular. El problema, y ahí está el detrás un poquito del asunto, es que si tú no tienes un sistema de costeo que calcule o que determine permanentemente tus costos, incluyendo todas esas variables de mermas, de horas muertas, de todo lo que con lo que realmente cargan los productos, aunque no se vea en el producto. Si eso te lo saltas y simplemente tú calculas a partir de lo ideal, ¿no es cierto? O a Ujú. partir de lo que yo llamo la hora paga y no la hora efectiva, como si la hora, como si la hora muerta no debería pagarla a alguien o no deberías cobrársela a alguien. Si quieres, no se la cobres al cliente, pero sí cóbratela a ti mismo sabiendo que eso no lo vas a ganar. Entonces, si eso, cuando uno va a hacer ese cálculo, no lo considera, es un riesgo ese precio que yo voy a poner. Pero cuando en mi cálculo, sí se basa en datos reales, lo que yo llamo en un costo sincero, o sea, en un sistema de contabilidad de costos que incluya eso, ¿no? Ahí sí que estamos hablando de que el cálculo obviamente tiene una base, ¿no? Pero cuando el cálculo solamente es, bueno, voy a buscar cuánto me cuesta la materia prima, este me costó mi materia prima, esto yo pago por hora a mi trabajador, este es mi costo por las máquinas. Entonces estoy dejando todo lo demás que sucede y que tiene que ser asumido por la empresa también, sea pasándolo al precio o sea diciendo que estoy perdiendo, pero estoy colocándolo. Cuando no lo veo, entonces ese cálculo está divorciado de lo que realmente está pasando en la operación, donde hay mermas y donde hay horas muertas y donde hay todo, ¿no? No sé si Claro. por ahí va tu, Sí, sí, has sí. empujado un poquito y yo me lancé a hablar de que
el cálculo no es suficiente por eso muchas veces. El cálculo por el cálculo sin una base de información. Claro, no, No sé si sí, tienes sí, algo que sí. agregar Al, a al eso. in- al llevar, como dices, los costos continuamente, no sé si ya es parte de, ¿no? Los procesos, de un proceso de costeo es parte de los procesos mensuales de la empresa, entonces cuando vas a tener que hacer ese cálculo, pues vas a tener un mayor conocimiento de qué va a impactar también en este cálculo, ¿no? Y lo hago de la misma manera con la misma metodología que hago mi cálculo mes a mes. Entonces, Exactamente. claro, eso es lo importante. Sí, porque muchas veces sucede también que y no estoy hablando exactamente de una profesión, ¿no? No, esto sucede, puede cometer este error cualquier área, es que muchas veces en ese cálculo se considera todo como si no se perdiera nada en el proceso, para conseguir un costo bonito que me haga ver que cuando calculo mi precio voy a tener un margen. Pero si Claro. eso realmente no se da en la realidad, esa operación, eso que ha sucedido, que sucede después, no tiene una forma de conectarse con la operación real. No hay una conexión. Porque me dicen, bueno, sí gané, bueno, supongo que gané. Si estoy calculando ese costo y puse ese precio e hice la operación, lo que le va a quedar al análisis es, bueno, al análisis, a la gerencia, le va a quedar la idea de que ganó, porque ese es un costo que me han traído un área técnica. Pero si no considera todo este costeo permanente, este histórico de cómo se desenvuelve, cómo se comporta el costo por producto en la práctica, entonces no voy a saber la verdad, ¿no? Esa es otra de las grandes preocupaciones de la gerencia, el saber si están ganando o perdiendo. Yo digo, ¿por qué? Ujú. Si tienes tu costo y confías en tu costo, tú sabes si estás ganando o perdiendo. Porque otra cosa es que te falte caja, no haya un correcto flujo de efectivo, pero sabes que en esa operación has ganado o perdido. Pero ¿por qué no se sabe si estás ganando o perdiendo? ¿No será que no confías en ese costo que se calculó sin una base? ¿No? Bueno, eh, para cerrar, ¿no? Yo traía un tema final que es em, que la gestión estratégica de costos, hablando ya de que esos costos, si se determinan dentro de un sistema de contabilidad de costos y que van a servir obviamente para una determinación, un cierre de un balance, la determinación de los costos del costo del inventario, el cálculo del costo de ventas, eso cerrado, pero cuando hablamos de gestión estratégica de costos, quiere decir que esto lo estamos elevando a un nivel integrándolo a la gestión estratégica, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué esto no es una tarea que debe delegarse por parte de la dirección? ¿No? Y más bien es un proyecto que tiene que proponer el área de dirección, que tiene que sostener en el tiempo el área de dirección, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de empresas más grandes, Ujú. porque tiene que Claro. ser una, eh, un proyecto interno que funcione de manera permanente, que junte todas esas áreas que van a aportar datos y van a luego analizar, ¿no? Bueno, pero por qué no debe delegarse? Esa sería la gran pregunta para cerrar. Claro. Creo que justamente ahí, como tú decías, ¿no? Al inicio el título, ¿no? Que es lo que cuesta no tener costos a tiempo, ¿no? Y es porque vas a influir o va a ser, es una información vital, pues, ¿no? Los costos para su gestión, para la gestión estratégica. Y sobre todo también, ¿por qué? Por lo transversal que es, ¿no? La información, el proceso de costos. Ahí Ujú. se necesita de todos totalmente. Todos los procesos en una empresa, pues, se necesita de todos, ¿no? Es un trabajo en equipo. Ujú. Pero creo que uno de los que más abarcas a todos es eh, los costos, la determinación de los costos, ¿no? Sí. Voy a tal vez cerrarlo de esta manera porque la otra vez estaba escribiendo un texto donde proponía esta cuestión. Es que cuando un producto o cuando una parte del proceso de producción
de la línea de producción falla, yo seguramente lo voy a ver en algún momento del proceso de producción. Es decir, el producto me va a salir fallado. Va a salir no como yo quería, con el peso, con el acabado que yo pretendo. En algún punto de esa cadena de producción me voy a dar cuenta. Sea al final o sea en la mitad, si es que están implementados bien los controles también de control de calidad, ¿no? Estamos hablando de una planta. Y no voy a hablar de ningún producto en específico. Entonces ahí incluso la noticia no solamente se queda en producción. Ujú. Cuando hay un problema y que se detecta que es del sistema de producción, o sea, del proceso, de la cadena de producción, creo que no solamente se entera producción, se entera hasta el gerente, el dueño y todo el mundo. Y corre todo el mundo a solucionar eso si es que la solución no está dentro del ámbito solamente del área de producción, sino que es algo que tiene que ver con la máquina, con una configuración, un setup incorrecto, con un producto, con un insumo de baja calidad. Y todo mundo se va a enterar y vamos a intentar corregir eso. O sea, es algo integral y es algo holístico cuando existe un problema de este tipo y que compromete o pone en peligro el producto. O de hecho ya lo está poniendo. Eso mismo, esta misma idea, como es esta misma idea que se entiende perfectamente para cualquier empresa, sea pequeñita o sea grande, esto es algo que también que yo quiero ir insertando, trasladando, traspolando a costos. Porque muchas veces, en muchas empresas, cuando llegan donde nosotros, se manifiesta la insatisfacción por tener un costo para decidir. No confío en ese costo. No sé si estoy ganando o perdiendo. No tengo una base para decidir. Estoy trayendo frases típicas. Ujú. Pero no se corre a ver dónde ocurrió esto. Como es algo es un proceso intangible de conocimiento técnico, si se quiere, intelectual, entonces no se corre a ver con esa urgencia. Yo sé que si no existe producto, no existe la empresa, porque no se puede vender. Pero detrás de eso hay una urgencia de control. Me quedo con esa reflexión de tenemos que también preocuparnos por dónde está ocurriendo esa falla en el proceso de costear o de calcular un costo correctamente con la misma premura como lo hacemos en un área de producción. No puede ser que no tengamos un costo. No debemos aceptarlo, según mi posición, en una empresa mediana grande. Ujú. ¿No? No sé si tenías algo para cerrar, Pati. No, no, está bien. Ahí creo que esa es una buena pregunta, un buen cierre con eso, ¿no? No quedarnos con eso, no debemos de quedarnos, ¿no? Aceptar esa falta ¿no? De este tipo de Sí. información. Y este llamado es para todo en la comunidad también empresarial, gerencial, y lógicamente continuamos en una divulgación técnica a nivel financiero, a nivel de costos, a nivel de contable, porque esto que hemos intentado traer aquí con claridad, yo siempre considero que es necesario subirlo a los cargos gerenciales, directivos. Enseñar a sustentar esto internamente en las empresas, que las áreas técnicas puedan sustentar en los niveles estratégicos su trabajo, ¿no? Bueno, Pati, muchas gracias más bien y yo creo que van a haber más conversaciones, hay mucho que hablar, hay mucha riqueza también de lo técnico, también de cómo se calcula un cost, cómo se toma la decisión sobre los cost drivers, sobre la distribución, Ujú. sobre la segmentación de los procesos. Hay mucho trabajo que ese ha sido nuestro trabajo en los últimos 8 años de divulgación y de enseñanza, pero ahora estamos con la intención de hacer esto extensivo a toda la empresa y que sea algo que sea visto como holístico para la empresa. Y ahí muchas veces uno no puede entrar a distribuciones o a terminología técnica de costos, ¿no? La intención de este podcast es otra y espero que la cumplamos.
Más bien, entonces vamos a estar en otros episodios también contigo. Listo, genial. Gracias. ¿Ya? Chao, Un muchas gusto. gracias por haber estado. Saludos a todos. Saludos a todos.